Hola a todos, bienvenidos a la segunda clase de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Soy el profe Mario Alberto dos Santos y hoy vamos a desarrollar 7 temas que tienen que ver con el cierre de la unidad 1. Concepto del trabajo primero, interpretación de las leyes laborales, fuentes del derecho laboral, competencia legislativa, instituciones protectoras del trabajador, régimen sindical y concepto de gremio finalmente. Vamos con el primer tema, concepto de trabajo humano. No tengamos una idea errónea. En esta clase vamos a dar un enfoque al trabajo desde una perspectiva del desarrollo personal, humano y como actividades necesarias para proveerse de recursos para la subsistencia. Veamos el concepto. El trabajo humano es la actividad que realizan las personas en orden a conseguir los medios para la subsistencia. Esto se ha hecho desde que apareció el hombre sobre la tierra, aunque al principio tuvo que buscar alimentos mediante la caza, la pesca, la recolección de frutos, lo que no podríamos llamar trabajo propiamente dicho, pues no era ni creativo ni productivo, sino simplemente necesario, como lo hacen los animales y no transformaban el medio. Luego, cuando el ser humano se hizo sedentario, allí comenzó a trabajar ayudado generalmente por herramientas y del cual sacó provecho de la tierra. A este primer trabajo manual le sucedió el trabajo con máquinas y luego el desarrollo del trabajo intelectual. En este sentido, el trabajo puede considerarse como todo tipo de acciones realizadas por las personas, independientemente de sus características o circunstancias que permiten crear, producir medios para la subsistencia de suya y de su familia. La necesidad de trabajar quizás tuvo su origen hace milenios en el instinto básico del hombre por sobrevivir y perpetuarse como especie. Vamos con el punto número 2, interpretación de las leyes en el derecho del trabajo. En este sentido, el derecho del trabajo tiene una finalidad social, se relaciona con la interpretación de las leyes del trabajo, el espíritu de la legislación laboral, se puede decir que también consiste en otorgar un amparo a los trabajadores. El derecho del trabajo encuentra su justificación y su razón de ser en el bien común. El bien común consiste en algo que debe beneficiar a todas las personas que integran la sociedad. El bien común de la sociedad se contrapone al bien particular en este sentido con lo de una persona, pudiendo destacarse la primacía del primero sobre el segundo. El orden público integra al bien común y está constituido por aquellos principios jurídicos, políticos, económicos, morales e incluso religiosos que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social. El orden público se incluye en el ámbito del llamado orden público económico. Este último está compuesto por aquellas reglas básicas con arreglo a las cuales se organiza la estructura y funcionamiento del sistema económico de la sociedad. Los principios del derecho del trabajo constituyen reglas jurídicas autónomas que despliegan su eficacia tanto al momento de la formación del régimen de las relaciones laborales como al de la exigibilidad de los derechos. Existe una positivación de algunos de estos principios en nuestro régimen jurídico, incluso a nivel constitucional. El principio protectorio puede ser calificado como el fundamental bajo la denominación de principio de favor hacia el trabajador. El principio protectorio también tiene una finalidad primordial que es el respeto a la dignidad de la persona. Punto 3. Fuentes del derecho del trabajo. Para remitirse a las fuentes generales del derecho, abajo va a haber un link para ir a una clase en la cual desarrollo ampliamente las fuentes generales del derecho. Acá vamos a ver otras fuentes específicas del derecho laboral.
y vamos a desarrollarla uno a uno. Son 8 en total. Primero, la primera fuente que encontramos en el derecho laboral es la Constitución. Obviamente, desde su sanción en 1853 en la Argentina se protege el derecho a trabajar y a ejercer toda industria lícita, según lo establece el artículo 14, que más adelante se incorpora también el artículo 14 bis en 1957, que ya hice referencia en otro video anterior también, y donde surge con rango de constitucionalidad el Estado de Derecho de los trabajadores, los derechos de los sindicatos y los emergentes de la seguridad social. En tanto, el artículo 14 bis también consagra el derecho a trabajar en condiciones dignas y equitativas de jornadas limitadas, descanso, vacaciones pagas y un régimen remuneratorio con las características de remuneración justa, salario mínimo vital y móvil, participación en las ganancias con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario del trabajador y la estabilidad del trabajo del empleado público, también la estabilidad en las representaciones gremiales. En la segunda fuente tenemos los tratados internacionales. Esto apareció a partir de la reforma de 1994. Los tratados internacionales son ampliamente reconocidos en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Más o menos dice algo así como que los tratados y los concordatos tienen jerarquía superior a las leyes en la parte pertinente. Integran los pactos de San José de Costa Rica y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que son específicas. Tercera fuente del derecho laboral son las leyes y su reglamentación. Esto implica que las normas generales del derecho en Argentina, según lo establece el artículo 1 de la Ley de Contrato de Trabajo, que la ley es como principal fuente del derecho. Si bien no se contrapone, porque acá la vemos en tercer lugar, el rango de constitucionalidad se logra en 1994 y la Ley de Contrato de Trabajo es de 1976. Por eso tenemos las dos primeras, la Constitución y los tratados internacionales. No se contrapone, sino aparecen como complemento. Bien, la Ley de Contrato de Trabajo, por supuesto, 20.744 y sus posteriores modificaciones. La Ley de Riesgos de Trabajo, 24.557, la de Jornada de Trabajo, 11.544, y la de Higiene, la 19.587. Se suman los decretos reglamentarios que vienen a aclarar las normas y adecuar los contenidos a las situaciones prácticas diarias. Esto es un cuerpo normativo bastante dinámico y permanentemente se están haciendo adaptaciones. En el punto 4 tenemos a la jurisprudencia y entendemos a la jurisprudencia como el conjunto de los fallos dictados por los fueros laborales de nuestro país, en gran medida por tribunales superiores, como lo son las cámaras de apelación del trabajo, los tribunales superiores, tribunales de las provincias, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de sus pronunciamientos, y todos ellos ayudan a la interpretación y modificación de las normas laborales. En materia laboral, los usos y costumbres, estos se dan cuando se observan en la práctica reiteradas conductas sobre un mismo punto o situación. Las partes actúan de determinada manera que se plasma luego en el contrato de trabajo. Son actos o conductas socialmente aceptadas y reiteradas en el tiempo. Punto sexto, convenios colectivos de trabajo, muy importante. Son fuentes de derecho del trabajo por ley 14.250 y posteriormente 25.877. Son los acuerdos celebrados por una asociación sindical con personería gremial y empresas que deben ser homologados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. La finalidad que tiene es fijar condiciones de trabajo, empleo en determinadas categorías profesionales,
respecto a los trabajadores de cierta actividad en particular. Eso aparte es la homologación que importa, digamos de alguna manera, la obligatoriedad de ese convenio colectivo de trabajo que lo tiene que hacer, dijimos, el Ministerio de Empleo. Convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, la sigla OIT. Bueno, esta es una entidad internacional multisectorial que tiene como fines esenciales promover internacionalmente la justicia social, prestar asistencia técnica, programas de desarrollo económico y social, reunir y promover la difusión de toda información que tenga que ver con problemas en el trabajo y poder fijar normas de carácter internacional para luego desarrollar su aplicación y eficacia en los países miembros. Y por último, el octavo, son los reglamentos y usos de empresas. Los usos de empresa pueden estar plasmados en la habitualidad en lo que se conoce como cultura empresarial. Y después los reglamentos se elaboran para la operación de distintos sectores. Están compuestos de usos frecuentes, dice el concepto, y generalizados dentro de la empresa y ejecutado por su personal. Mediante esto la empresa puede organizar la prestación laboral y las cuestiones referidas a las conductas del personal y en el desarrollo del trabajo diario. Se establecen obligaciones y prohibiciones propias de la actividad y la forma habitual de efectuar las tareas. Las cláusulas no pueden ir en contra del contrato de trabajo y deben ser aceptadas y acatadas por el trabajador. Su aplicación y rango surge del artículo 31 y 75 de la Constitución Nacional. Punto 4 del desarrollo de la unidad. Competencia legislativa en materia de legislación laboral. Si bien en la República Argentina es un Estado federal, en la Constitución del país el Poder Legislativo, es decir, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, tiene competencia para adoptar las leyes laborales que tengan alcance nacional. La legislación laboral argentina fue adoptada por primera vez en los inicios del siglo XX. Las primeras cuestiones que se reglamentaron incluso antes de 1910 fueron el descanso semanal, el trabajo de las mujeres y de los menores de edad. Tanto es así que en 1915 también se adoptó una ley sobre accidentes laborales y enfermedades en el trabajo. Después otras leyes trataron cuestiones como las horas de trabajo, 1929, la terminación del empleo, 1934, los despidos y la organización de los sindicatos fueron reglamentadas en los años 40 por el entonces secretario de Trabajo, Juan Domingo Perón, y la negociación colectiva fue reglamentada en los años 50. Tema número 5 de la unidad. Organización e instituciones protectoras del trabajador. Vamos a nombrar dos. Vamos primero con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Nuestro país es el que está encargado de la gestión de las políticas del Poder Ejecutivo de la Nación en materia de relaciones laborales, empleo y de la seguridad social. Este ministerio fue creado en 1949 por decisión del entonces ya nombrado Juan Domingo Perón. Tuvo como antecedentes la Secretaría del Trabajo y Previsión, la cual había sido creada en 1944, quien a su vez estaba precedida por el Departamento Nacional de Trabajo, que fuera creado por el presidente José Figueroa Alcorta a través del decreto del 14 de mayo de 1907. Este ministerio fue disuelto en el año 1966 por la dictadura de Juan Carlos Onganía, luego restablecido en 1971, y en el 2018 pasa a denominarse Ministerio de la Producción, el gobierno de Macri, y luego en el 2019, por el decreto 07/2019, el presidente Fernández vuelve a colocarlo en el rango de Ministerio del Trabajo, Empleo y la Seguridad Social, así como
la conocemos hoy. Para interpretar las atribuciones de los ministerios, en particular, artículo 23, ley 22.520, conocida como Ley de Ministerios, y su decreto reglamentario 438/92, que indica que le compete al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social asistir al presidente de la Nación y al jefe de gabinete de ministros en orden a sus competencias en todo lo inherente a las relaciones y condiciones individuales y colectivas en el régimen legal de las negociaciones colectivas y de las asociaciones profesionales de trabajadores. Y lo que tiene que ver con el empleo, la capacitación y la seguridad social. Este artículo tiene 41 incisos en todo lo que hace a las competencias, es decir, a la actuación, al ámbito de actuación de ese ministerio. Acá abajo van a encontrar el link de Infolec. Bien, les decía que las instituciones protectoras de los trabajadores, las dos más importantes son dos: el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y las organizaciones gremiales. En las organizaciones gremiales, este es el punto 6 de nuestro programa, está legislada por la ley 23.551. La Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, que ya lo hemos visto más arriba, asegura a los trabajadores la organización sindical libre y democrática, reconocida por la sola inscripción en un registro especial, y al grupo profesional le compete concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje, el derecho a huelga, y por otra parte sus representantes gremiales gozan de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relaciones con la estabilidad laboral asegurada. Dichas normas, dijimos que forman parte de la ley 23.551 y su decreto reglamentario 467/88, que rige todo lo referente a esta institución. En este último punto, el séptimo, vamos a conceptualizar lo que es la asociación gremial. Decimos que las asociaciones gremiales son organizaciones de trabajadores que se desempeñan en relación de dependencia, que tienen por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores. Por intereses se entiende todo cuanto se relacione con sus condiciones de vida y de trabajo. Se reconoce que las asociaciones sindicales de trabajadores tienen el derecho a ejercer las acciones pertinentes para remover los obstáculos que dificultan la relación plena con el trabajador. Por lo tanto, ya terminando esta exposición, podemos decir que las asociaciones tienen como objetivo la defensa de los intereses tanto individuales como colectivos de los trabajadores. Nos referimos aquí a las que gozan de personería gremial, tanto del sector de la actividad, y las que correspondan a las zonas geográficas de actuación. Esto es todo por hoy. No se olviden darle un like por acá, suscríbanse por acá y verifiquen abajo también que este material está en el blog, el borrador. Adiós.